No debo hablar como dueño de, no debo sentir como que soy dueño de algo. Evidentemente, a veces nos cuesta esto y a veces hablamos de mi iglesia, lo cual está mal, porque es la iglesia de Cristo, no es mía tampoco. Hablamos de mi esposo, mi esposa, lo cual el Señor nos prestó eso, esa relación. Entonces, cuando le damos valor emocional a algo y lo tomamos como la esencia de mi identidad, si yo no tengo esto, me voy a sentir mal, inseguro, voy a dudar, voy a tener preocupaciones. Cuando le damos valor emocional a personas y a objetos, empezamos esta tarea de la raíz a que florezca, mío. Y nos estamos cayendo en lo que la Biblia llama, y esto es así, fetiche o ídolo. Cuando usted dice que la idolatría era parte del Antiguo Testamento, se equivoca, porque la idolatría también está en el Nuevo Testamento. Es más, el apóstol Juan dice, guárdense de los ídolos. Pero también la idolatría es aferrarse a cosas como razón de vida. Esta idolatría, estos fetiches, personas, lugares, puestos, cargos, dinero que gano, lo que sea, estos fetiches ocupan el lugar de Dios. Y Dios es celoso y quiere, como estamos hablando todo el mes de julio, quiere que nos desapeguemos de esa mentalidad y empecemos a practicar la entrega total, la renuncia, el no agarrarse a cosas. Charles Swindoll hablaba explicaba un poquito más, para darle un poco más de claridad a esto, las posesiones. Las posesiones. Las posesiones pueden ser grandes, puede ser mi casa, mi auto, mis joyas. Pueden tener un alto valor económico esas posesiones, pero también pueden ser que no tengan ningún valor económico y pueden ser cosas que queremos con cariño, juguetes de la infancia. El otro día vino una persona con una zapatilla que había que tirarla, pero dice, no, pues esta me la regaló, tenía toda una cosa emocional y no la quería tirar, pero no daba para más. No tienen valor material, pero es un objeto sencillo que tiene algo especial, alguna memoria especial. Lo que define a ese tesoro no es el precio, sino lo que representa emocionalmente para nosotros. También tenemos la vocación, la carrera. Para nosotros los cristianos es el llamado que Dios nos dio. No es solo la vocación una actividad, sino también la vocación tiene que ver con todo eso que está ahí en la pantalla. Y aparece el pánico cuando esta vocación corre riesgo. Cuando Dios quiere que hagamos otra cosa y nosotros no estamos dispuestos a dejar esa vocación de años, que creo que es la única manera de hacer las cosas. Cuando se tambalean aspectos del trabajo, hay personas que se derrumban. La jubilación para algunos es una maldición. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dicen. ¿Y ahora qué voy a hacer? Estoy acostumbrado 30, 40, 50, 60 años a hacer esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hay otros que no, están esperando ese momento, pero están aferrados a la vocación. ¿Por qué? Porque hicieron siempre eso, porque siempre se hizo esto, y lo hice de esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? También están los sueños, que son esas aspiraciones. Los sueños son esas cosas que Dios pone en el corazón, o que yo voy creciendo con sueños, metas a alcanzar, logros a conseguir, que durante años lo tengo metido adentro mío, que me aferro a ese sueño, me obsesiono con ese sueño, y a veces pierdo el camino y las relaciones y los afectos. El sueño también cuesta soltar. ¿Sí? Abraham tuvo que soltar lo que más quería, que es tesoros, su razón de ser, que era tener un hijo para que sea heredero, su sueño de una gran nación. Tuvo que soltar también lo que se llama relaciones.
¿Qué iba a pensar su esposa que él iba a matar a su hijo con un cuchillo? ¿Qué piensa usted de mí si yo voy a matar a mi hijo con un cuchillo? Por eso Abraham no se lo dijo, pero las relaciones también complican a veces nuestra relación con Dios. Hay gente que por relaciones humanas deja a Dios en quinto lugar. Hay gente que por hobbies deja a Dios en sexto lugar. Y lo naturaliza. Bueno, es así. Puede ser, ¿qué pasa si le pasa algo a mis padres, a mi hijo? Un vínculo que temo perder, un amigo que ya no lo tengo más. Es hermoso cuidar todo eso y tenerlo, pero cuando esto es el centro de nuestra vida, cuando estamos agarrados y aferrados a eso, caemos en idolatría. Entonces leemos en la palabra de Dios que aconteció que después de estas cosas ya todo estaba conseguido, ya el hijo había venido, pasaron unos años. Dice, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este es el llamado, tu único hijo, se lo marcó. A quien amas, 25 años esperando un hijo. Y vete a Moria. No le dice anda a Egipto donde está tu otro hijo, anda a ese lugar que te mostraré. Y ofrécelo en holocausto. El holocausto era un ritual donde se ofrecían animales, ovejas, cabras, carneros, y se entregaban totalmente. Y parece ser que el humo de ese holocausto llegaba a la presencia de Dios de una manera aceptable. El holocausto tiene que ver con un acto de adoración, de reconocimiento a Dios, de expiación. Estaban hablando de lo que iba a pasar más adelante con Jesús, de gratitud por las cosas que el Señor nos dio, por eso hacíamos el holocausto, de compromiso. Ahora, lo hacían con animales, lo cual es grave. Si en esa época hubiera personas que aman a los animales como ahora, harían un lío por esto. Pero acá Dios le está diciendo al hijo que más ama. No le dijo, andá y lleva un animalito, lleva a tu hijo. La pregunta que se habrá hecho Abraham es, yo mato a Isaac, ¿y de dónde va a venir la descendencia? No puedo tener más hijos. ¿Cuánto nos costó esto? Y Dios no le dio explicaciones. Lo que pasa, Abraham, el texto dice Dios probó, pero no es que él se lo dijo, te voy a probar. Él lo único que aparece que le dijo a Abraham es, Abraham, heme aquí, Señor, andá, lleva a tu hijo y hace esto. Y no le dijo más nada. Nada más. Por la cabeza de Abraham habrá pasado todo este tipo de cosas, pero dice el versículo 3, que de mañana se levantó, ensilló su asno, tomó a sus 2 siervos, a Isaac y la leña, y fue al lugar que Dios le dio. Entonces, Dios le pide esto que tanto valoraba, y él estaba dispuesto a demostrar fe. La fe de Abraham se demostró. Y la Biblia dice que nuestra fe no son solo declaraciones. Es más, el apóstol Santiago habla mucho de esto, que fue una epístola escrita para gente que solo hablaba, reclamaba, protestaba. Entonces le dice, ustedes hablan, pero dice la fe sin demostración, sin confianza, sin entrega, sin generosidad. La fe es muerta, no tiene vida. O sea, esa es una fe que se declara nada más. Y acá demuestra Abraham que la fe que él tenía era una fe que se llevaba a la acción. Y esta obediencia literal que tuvo Abraham fue una obediencia clara, sin cuestionar, y fue una obediencia de fe. No entendemos, pero Dios me pide, entonces lo hago.
acá estaba en juego sus apegos, como hablamos anteriormente. Sus apegos a, ¿vos considerás a este hijo como parte de tu control? ¿Como parte de tu posesión? ¿Como que es tuyo, es mío? ¿Tu dependencia emocional de este hijo es tan grande que no estás dispuesto a entregarlo? ¿De quién confías? ¿Vos en qué tenés la seguridad? ¿En mí o en este hijo que viene? Todo eso estaba ahí, estaba ahí. Y ahí estaba Abraham con esta lucha que no expresa la palabra de Dios que luchó. Se dice que él se levantó muy de mañana. Y la Biblia dice que preparó todo para que no le falte nada en el sacrificio. Porque claro, vos tenés que caminar varios días, 40 y pico de días tenés que caminar él a llegar a Moria, y mirá si vos te olvidás la leña, o mirá si no hay leña. Mirá si ahí, me olvidé el cuchillo en casa. ¿Qué hago? No hay sacrificio. Entonces él prepara todo, ahí dice, lleva todo, y va al lugar indicado. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide. Yo no entiendo cómo Abraham durmió esa noche. ¿Usted lo entiende? Yo no entiendo, porque se levantó muy de mañana. Esta lucha con Dios aparece en la Biblia. Más adelante Jacob, parte de esta herencia, que había escapado de su suegro y de su hermano y todo lo demás, dice que se encontraba deprimido, mal ahí, sin sentido en la orilla del arroyo Jaboc, y dice que se le aparece un varón que pelea con él hasta rayar el alba, pelea literalmente, y Jacob pelea, lucha con él toda la noche, que es el ángel de Jehová, que es Jesús, y le dice, déjame ir, le dice el ángel, era una prueba también, y él dice, no te dejaré si no me bendice. Es decir, una persona que estaba totalmente desnorteada, agarra en este momento y dice, yo quiero la bendición de Dios por encima de cualquier cosa. Pero estaba mal, Jacob. Todo lo que hizo en su vida estaba mal, era carnal. Era una persona que buscaba ventaja, manipulaba, engañaba, mentía. Bueno, le pasó de todo, porque todas las cosas que hacemos y decimos tienen consecuencias. Y cuando llega el varón, pelea con él. Pero él se agarra de Dios. Y en esto consiste la vida, agarrarse de Dios. Preparar todo lo que Dios nos pide y avanzar en lo que Dios quiere que hagamos. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, que lo acompañaron, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho, miren lo que dice ahí, declaración de fe. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos el holocausto y volveremos a vosotros. En otras palabras, estos 3 días de camino, que podía haber sido para mí, yo me pongo en el lugar de él, eterno, cada vez que te vas acercando a ese día va latiendo más el corazón, pesa más sobre la mente y la conciencia, y avanzar en la obediencia cuesta, pero él avanzó, él fue, no se dejó guiar porque me cuesta, no me cuesta, todos esos traumas que tenemos los cristianos, él avanzó. Cuesta, no cuesta, él avanzó. Y cuando vio el lugar de lejos, dijo, esto es privado, porque los siervos no sabían qué iba a hacer, o sea, los que lo acompañaban, no tenían ni idea. Tampoco tenía idea la esposa. ¿Sabes por qué? Yo no lo sé. Porque no le dice a Abraham y Sara, hagan esto, le dice a Abraham solo. No explica la Biblia por qué. Y él tenía la fe, porque Dios había dicho que en Isaac será llamado descendencia. Él tenía la fe. Bueno, si yo mato a mi hijo, Dios lo tiene que resucitar, porque me dijo que de ese hijo era la descendencia. Miren la fe de Abraham. Tremendo. Por eso, una persona que conoce a Dios habla así. No habla con rencor, con bronca, con crítica, con agresión. Habla con tranquilidad. ¿Sabés lo que dijo? Vamos a ir allá, vamos a adorar
y vamos a volver. Tranquilo. No dijo, porque el Señor me trajo hasta acá, me pidió a mí. No habló así. Así hablan las personas que no se dejan llevar por el Espíritu. Él dijo, tranquilo. Tenía una fe más fuerte que lo que iba a pasar. Y eso es una gran lección. El Señor nos pide cosas todo el tiempo a nosotros. Y todos los días. El día, ¿quién lo maneja? Esa es la pregunta. Porque el Señor nos dice, cuando vos tenés el contacto con algún, ya lo dijo en su palabra, cuando vos tenés contacto con una persona y estás interactuando con una persona, recordá que sos la sal y la luz y recordá que te llamé para predicarle a esa persona. No te llamé para solo hablar bien y llevarte bien. Te llamé para eso. Recordá eso te pido. Te pido que no pongas excusas para ninguna de las cosas que te digo. Te pido que si pongo en tu corazón que vos vayas a ver a alguien y pedirle perdón, andá y hacelo. Te pido que si vos, alguien te pidió que hagas algo y vos está en tu posibilidad dar algo, lo que está en nuestras manos dar, dice la palabra, lo tenemos que hacer con amor. Te pido eso. Nos pide. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces estamos tan distraídos por las ocupaciones, por las corridas, por las cosas que tengo que hacer, que vamos haciendo las cosas en piloto automático y nos olvidamos que el Señor nos pidió ir a Moriah. Nos olvidamos que el Señor nos pidió que cuando interactuemos seamos de influencia. Nos olvidamos que el Señor puso en nuestro corazón que vayamos a pedir perdón a alguien. Nos olvidamos. Eso restringe la fe. Eso anula tu vida. Y hay que tener cuidado con quién hablamos. Porque ¿saben lo que hubiera pasado? Abraham no le dijo a Sara. Yo me voy a imaginar un poco. Tal vez Abraham, y ya venía con conflicto con Sara, vieron con las discusiones que tuvieron, también se lo ganó Abraham. Había hecho cada cosa. Y Sara también le dijo cosas. Digo, si yo le cuento esto a Sara, esta me va a decir, no, ¿qué vas a hacer con mi hijo? Que esto, que lo otro. Porque la gente que está a tu lado no comprende necesariamente lo que Dios te mandó a hacer y te va a criticar. La gente quiere protegerte sin darse cuenta que esa protección es una maldición. Y vos decís, ¿cómo que es una maldición? Sí, cuando te protege de que vos hagas la voluntad de Dios es una maldición. Señor, ¿vos de qué estás hablando? Acá las multitudes te están siguiendo porque multiplicaste esto, hiciste lo otro. Las multitudes se están siguiendo porque sanaste a este, sanaste al otro. A nadie siguen como nos están siguiendo a nosotros. Y es más, empezaron a creerse dueños de los lugares. Por eso le dice, Señor, poneme a la derecha, poneme a la izquierda en tu reino. ¿Vino toda esa mentalidad distorsionada? Y en un momento Pedro le dice, vamos a hablar aparte, Señor. No hable más de la cruz. ¿Qué habla de la cruz? Que no te pase eso. De que lo quiso proteger. Pero una maldición. Porque él tenía que ir a la cruz. Ahora Pedro no lo entendía. Y Jesús lo puso en su lugar. Me duele lo que le dijo Jesús, pero lo puso en su lugar. Apartate de mí, Satanás. Detrás de vos hay alguien que te está poniendo esta idea. Estamos hablando de Pedro, del apóstol Pedro. Apartate de mí, porque estás hablando como los seres humanos. No estás hablando como un creyente, estás hablando como seres humanos. Protegete, cuidate, no vayas allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Mi abuela siempre me decía, salé abrigado, salé abrigado. Tenía miedo que me enfermara. Siempre proteger. Y en todas estas cosas, Abraham no acudió a ninguno de esos consejos de los allegados. Ni siquiera le dijo a los siervos, a los que tenía a su lado, lo que iba a hacer. Tal vez con alguien lo tenía que haber hecho, no lo sé. Pero sabía él que esto era muy disruptivo.
y que no le van a entender. Me gustaría que cada uno de nosotros pueda orar diciendo, todo es tuyo, Señor. Me gustaría que cada uno de nosotros, cuando esté orando por sus cosas, digo, esto es tuyo y está a tu disposición. Me gustaría que cuando estemos orando por nuestra familia, digamos, tus hijos, mis hijos son tus hijos, haz lo que vos quieras con ellos. Me gustaría que cuando estés orando por tu marido o tu esposa, esa es tuya, Señor. Esa oración debe ser todo el tiempo para desintoxicarnos de la raíz, para que no se nos meta lo que se le metió en la cabeza a Pedro, para que no se nos meta la dura raíz de agarrar y aferrarnos a cosas. Al tercer día, dice, la palabra, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar y se fue para allá. Iremos, adoraremos y volveremos. Este es el amigo de Dios. Este es el padre de la fe. Obediente a tal punto de ir a los extremos. Estábamos en una charla que teníamos con Fernando que hablábamos, él me compartía de la bondad extrema. Estábamos charlando y fue muy interesante lo que me dijo, que la bondad para nosotros tiene un límite, hasta acá soy bueno. Y Jesús dijo, si vos sos como todo el mundo, no te considero mi hijo. No lo dijo así, pero más o menos. Porque mis hijos no saludan solo a los que los saludan, no aman solo a los que los aman, no le hacen bien a solo a los que los hacen bien. Eso lo hace cualquiera. Jesús dijo, bondad extrema, orar por los enemigos, hacer bien a los que nos ultrajan y nos persiguen, ir a llevar al holocausto a Isaac. ¿Sabés que el orgullo muere cuando haces algo así? La raíz se pudre y interiormente creces. Porque cuando tomás acciones no escuchando tu ego y escuchando al Espíritu Santo, sin duda que vas a crecer. Y si no te manejás por el miedo y te manejás por la palabra de Dios, el Señor me lo pidió y voy, sin duda que vas a crecer. Sin duda que cuando estés en la presencia de Dios va a aparecer gente que te va a decir, gracias Luis, porque vos ¿Cuándo fue esto? ¿Te acordás? Mirá si no me hubiera animado, mirá si no me hubiera lanzado, mirá si no le hubiera expuesto mi fe y desafiarlo para que conozca al Señor. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Y Dios qué opina de este tipo de gente? Dios opina que dice, bien, buen siervo y fiel. Lo que nos pasa muchas veces, lo que nos pide Dios muchas veces, nos hace dudar de lo que la Biblia revela. Porque hemos cantado Dios ha sido bueno y Dios me está pidiendo que mate a mi hijo. ¿Cómo uno estas cosas? Pasa eso. Pero Abraham conocía a Dios y sabía que aunque hay una aparente contradicción, Dios sigue siendo el mismo. Él es suficiente para satisfacer las necesidades. Él tiene misericordia para rescatarnos de los fracasos. Él no agotó sus bendiciones sobre nosotros. Él nos entregó lo que más quería y lo que necesitamos. La gracia de Dios está todo el tiempo. Abraham salvó a Lot, salvó a esto, salvó a lo otro. La gracia está ahí. El amor va a ser tu escudo y tu recompensa, Abraham. La bondad de Dios va a estar y la grandeza va a estar de tu lado. Y nosotros, ¿qué hacemos con ese Dios? Yo creo que hay que hacer listas de testimonio de lo que pasó antes en mi vida para ver la suficiencia, la bondad, la gracia, el amor, que nos vamos olvidando con el paso del tiempo.
y recordar que ese Dios que obró ahí es el mismo que va a actuar ahora y es el mismo que merece ser adorado. Y la adoración es más que cantar, levantar los brazos, emocionarse y hacer cosas externas. La adoración es entregar lo que más queremos a Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer. Eso es adorar. Y el Padre busca ese tipo de adoradores. Está buscando. La adoración es reconocer que Dios es digno y es darle a Dios lo que Él me pide que le dé. Cuanto más difícil es lo que tengo que hacer, más doloroso es lo que me pasa, más grande es el sacrificio que tengo que hacer, más desconocido es el camino, más profunda es la convicción de pecado, más complicada la obediencia, más sublime es entregarle todo a Dios. Y ahí adoremos. Vamos a ir a adorar y vamos a volver. La entrega de todo a Dios es la adoración. La canción sirve para eso, la emocionarse sirve para eso, pero la raíz de la adoración es la entrega. Si yo no suelto a Dios y no le entrego a Dios cosas, que es todo lo que tengo, no lo puedo adorar. Entonces, hacé lo que el Señor te pidió. Soportá lo que el Señor te dice que tenés que soportar. Sacrificate por las cosas que hay que sacrificarse. Caminá por los caminos que el Señor te dice que camine. Confesá y crucificá el pecado. Obedecé lo que el Señor te pidió. En otras palabras, lo que el Señor ordenó en tu vida, realizalo. Amén. ¿Tenemos miedo de esto? Tenemos miedo. ¿Qué vamos a hacer con ese miedo? El miedo se combate con confianza. El miedo se combate con confianza. ¿Cómo se combate? El Señor sabe hacer las cosas mejor que las hago yo. Estaba charlando con un hermano preocupado por cosas de mis hijos y todo eso, como todos tenemos preocupaciones. Y este hermano me dijo, nosotros hacemos nuestra parte, pero nuestros hijos, y tiene problemas con sus hijos, nuestros hijos están en las manos de Dios. Vos agarrés y decís, ¿qué? Sí, eso lo decimos todo, pero en ese momento Luis no nos decía. Luis estaba obsesionado por los problemas. Nuestros hijos están en la mano de Dios. Me golpeó la lección de fe. Entonces digo, Señor, esto que me preocupa, está en tus manos, hacé lo que vos tengas que hacer acá. No quiero que le pase esto, pero está en tus manos. ¿En quién voy a confiar? ¿En mi criterio? ¿En mi control? ¿En mi posibilidad? Vamos a ver los próximos domingos lo que Dios le dijo a Abraham por lo que hizo. Pero el Padre de la fe nos demuestra a nosotros que la confianza y la bondad extrema está por delante que mis cálculos humanos sobre cómo hacer las cosas. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. No es lo que Dios quiere, lo que vos estás diciendo. Esto viene del diablo. Salí, Pedro. Cállate. No hables así como los seres humanos. No hables con enojo como los seres humanos. No hables con especulación como los seres humanos. No hables con reclamación como lo hacen los seres humanos. Habla con amor y comprensión como lo hace el Hijo de Dios. Amén. En tu palabra, Señor, ponemos nuestros pies y con temor, Señor, y temblor de vos, expresamos que nos cuesta, que tenemos miedo, que tenemos esa raíz, que esto es mío, que es mío, mío. Pero en esta mañana el Señor nos ha mostrado que debemos soltar y entregar. Y yo te invito, hermano, a que lo que está en tu corazón,
vos se lo entregues al Señor. Esto no es público, esto es privado, vos y Dios, no vamos a orar en voz alta. Entonces con el Señor. Lo que está dentro tuyo, que vos te sentís que es tuyo, entregáselo al Señor. Con la misma angustia, dolor y especulación que tenía Abraham, pero Señor, está en tus manos, mejores manos son las tuyas. Ya no sé más qué hacer con esta situación. Ya no sé más qué hacer con esta persona. Entregáselo al Señor. Entregale el problema. ¿Lo estás haciendo? Es un momento de encuentro con Dios en esta mañana. Es un momento de adoración donde entregamos. No son nuestros los bienes, somos administradores. No son nuestros los hijos. No son nuestros los servicios, no son nuestros los trabajos. Nada es nuestro. Nada es mío. Todo es tuyo, Señor. Hacé lo que quieras con eso que estamos orando. Tu voluntad es mejor que la mía. Tu plan es mejor que el mío. Hacé lo que vos quieras, Señor. Aunque me cueste entender, me duela que algo no pase de acuerdo a lo que vos querés, hacé lo que vos quieras con eso. Sos el dueño. Total, absoluto, de todo lo que tenemos y somos. Te adoramos, Señor, con esta entrega, con esta rendición. Te adoramos, Señor, con nuestro Isaac puesto en el altar. En el nombre de Jesús, amén.